La fuerza de las palabras pesa tanto como la carga de los fusiles, y eso nos lo ha enseñado nuestra historia política, que ha escrito decenas de capítulos que empezaron con frases cargadas de dinamita y terminaron en guerras civiles. La polarización que vive el país hoy es una de esas historias que ya vivimos en el pasado. ¡Está cerrado el registro! Colombia no aprende de su pasado. Los discursos de odio que hoy dividen al país pueden salir tan caros como lo enseña nuestra propia historia. Viajemos en el tiempo a los años 40, que tuvo como protagonistas a dos líderes políticos: Laureano Gómez, ultranacionalista y católico conservador. Y los ministros liberales caían contrarrestadas por el intencionado alboroto de los aprovechadores de los incendios. Jorge Eliezer Gaitán, caudillo liberal. Y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo. Dos discursos del bipartidismo que terminaron mal. Escuchamos viejos archivos de audio guardados celosamente por señal memoria. Esos que remueven la historia. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por nuestra victoria! ¡Jala! Conservadores, solo puede haber paz en Colombia con la derrota del Partido Liberal. En ese momento el país ya había padecido varias guerras entre los que portaban el trapo rojo y los que se atrincheraron en el púlpito de la iglesia con la bandera azul como insignia. ¡Ay de la República Cristiana! ¡Ay de la libertad! ¡Ay de la tranquilidad de la vida! Y el Partido Conservador no sabe estar a la altura de su deber. En Colombia hemos sufrido mucho. En el siglo XIX tuvimos muchas guerras civiles. La última, la guerra de los 1000 días, que fue la más difícil y la que produjo mayor número de víctimas. La instigación de los dirigentes de los partidos políticos a través de las palabras cargadas de odio muchas veces terminaban en episodios violentos. Evidentemente Colombia es un país que se toma muy en serio los discursos y los discursos políticos y tienen la posibilidad de convertirse en acciones violentas. Eso lo sabemos incluso desde antes de la independencia. ¡A las calles permanentemente si es que en verdad tenéis la potencia de lucha para dar la batalla! La dirección liberal adoptó la actitud de representar a los mismos bandoleros. La voz del político conservador Luis Ignacio Andrade es el eco del discurso de Laureano Gómez, maestro de una oratoria cargada de dardos. Básicamente lo que planteaba Laureano Gómez es que la vida nacional colombiana era incompatible con la existencia del liberalismo. O sea, realmente era un programa de destrucción física. Antes de 1948 fueron incontables los episodios de violencia partidista entre liberales y conservadores. El problema es que ellos hablaban de un modo refinado, pero sus escuchas no entendían eso. Era como si fuera una incitación a la violencia. Tanto en un bando como en el otro, eso fue precipitando la situación que vino a darse en abril del 48. La barbarie desatada sobre la patria. En Bogotá, las turbas se apoderan de la ciudad. Los discursos eran temerarios y en medio de esa crispación política, el candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado en pleno centro de Bogotá. Colombia se precipita a una crisis histórica. El opositor político concebido como un enemigo total, y ese enfrentamiento entre Gaitán y Laureano Gómez, líder del Partido Conservador, fue muy dramático. Gaitán muere y luego se desata la violencia en Colombia. Eran tan fuertes los agravios a finales de la década del 40 que en la madrugada del 8 de septiembre de 1949, vísperas de las elecciones presidenciales, un encendido debate terminó con un muerto en el recinto del Congreso de la República. Conservador prominente que estaba alineado con esa línea, que era el general Amadeo Rodríguez. No eran militares, ¿sí? Ellos eran generales de periodos anteriores, de esas guerras civiles
El general Amadeo Rodríguez estaba en eso y entonces en un debate en el Congreso saca un pistolón y hiere de muerte, de hecho, a otro liberal prominente. Lo que los historiadores llaman la violencia de los años 50 dejó un saldo entre 200.000 y 300.000 muertos, miles de víctimas de un conflicto que tuvo su origen en el verbo incendiario de los políticos. Muchos de ellos reconocían el peligro de las palabras cuando se empleaban para estigmatizar al enemigo político. El país es víctima del desafuero verbal. Las palabras usadas con odio se pueden convertir en hechos de sangre. Los colombianos no podemos volver a utilizar malos discursos. El adversario político es un adversario ideológico, pero no es un enemigo. Esa es una lección muy importante de 1948. Pero 300.000 muertos no fueron suficientes para aprender la lección. Después del acuerdo bipartidista que nos llevó al Frente Nacional entre 1958 y 1974, la alternancia del poder compartido entre liberales y conservadores, el discurso cambió y ya no se hablaba de la amenaza del adversario político, sino de un nuevo enemigo, el comunismo. La polaridad conservadora-liberal, digamos, fue superada por la tensísima situación de la Guerra Fría. Colombia fue otro de los escenarios de la Guerra Fría. Este frente de batalla trajo un nuevo discurso desde el establecimiento, la lucha contra la guerra de guerrillas, el mantenimiento del orden público, y en ese nuevo lenguaje volvió a justificar la guerra misma. El profesor Gutiérrez Sanín recuerda el genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica, un pequeño partido de izquierda donde la mayoría de sus miembros fueron asesinados. Sí, es que no hay sino que ver discursos de líderes prominentes, por ejemplo, del Partido Liberal, Carlos Lemos Simons, etcétera, etcétera, estigmatizando y marcando con fuego a estas gentes, lo que abría la puerta pues para que los cogiera la bala. Cuando de que enfrentar militarmente a la guerrilla se trató, lo hicimos de la mejor manera. Su verdugo, el paramilitarismo. El accionar de las guerrillas izquierdistas produjo este nuevo ejército irregular. Su discurso argumentaba salvar la patria, o mejor dicho, refundar la patria, como quedó consignado en el Pacto de Ralito por los jefes paramilitares al mando de Carlos Castaño en 2001. Esa frase, refundar la patria, tiene una connotación. Es refundarla contra alguien. Contra el que piense distinto, dice el profesor Sanín. Porque, digamos, la frase de Castaño era reestructurar la vida política para que expresara el avance paramilitar. Tiene frases todavía más espantosas, como por ejemplo esa de necesitamos 1, 2, 3 mapiripanes, ¿no? Por eso el académico Eduardo Pizarro León Gómez, víctima de la violencia política, pues su hermano Carlos Pizarro, candidato presidencial, fue asesinado en ese tormentoso 1990, propone que lo que debe imperar hoy son los consensos. El primero de todos es fuera las armas de la política. Un segundo consenso básico es mi adversario político no es mi enemigo. Es una persona que piensa distinto, pero con el cual yo puedo construir consensos nacionales y acuerdos políticos básicos. Por ejemplo, la reforma laboral. Hoy todos piden bajar el tono al discurso incendiario que parece grabado en el ADN de nuestros políticos.